sin duda, de temas importantes, y uno de ellos tiene que ver con el Congreso de la República, porque el día de hoy, ya muy poco nada más, son las 9:20, a las 10 de la mañana se da inicio a esta elección de la nueva mesa directiva y está con nosotros José Chavasco, una persona muy reconocida sin duda, tiene muchísimos años como conocedor de todo lo que viene sucediendo en el Congreso de la República como ex oficial mayor. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Gracias, Carla. Gracias por la invitación. Muy buenos días. No, gracias a usted. Empecemos primero porque no todas las personas que nos están viendo, sin duda, conocen cuáles son los pasos a seguir cuando se habla de una elección de una mesa directiva, ¿no? Correcto. Tenemos 4 listas, es verdad, y justo el día de ayer también conversábamos, usted me mencionaba que esto era un hecho insólito, ¿no? Que no es habitual que se presenten 4 listas, si bien es cierto, el reglamento del Congreso no lo prohíbe, podrían ser incluso muchas más, pero sí de alguna forma habla del poco manejo que podría haber dentro del Parlamento para poder generar una lista de consensos y multipartidaria, ¿no? Pero eso es una opinión aparte. Mi primera pregunta es a propósito de los que integran esta lista, porque hay 2 congresistas de una misma bancada, Renovación Popular, que están postulando a 2 listas distintas. ¿Se podría presentar una tacha? ¿Qué nos dice el reglamento al respecto? Es probable que el día de hoy, al momento de iniciar el proceso de elección para la mesa directiva, hayan cuestionamientos sobre 2 listas. La primera a la que has hecho alusión y la segunda es también a la que preside la señora Echaíz, porque existen 2 parlamentarios de Avanza País que también en el momento de presentarse a la lista no obtienen la firma del vocero. En el caso del señor Edras también se está hablando, y he leído ya en algunos medios de comunicación, que también no tendría la firma del vocero. Entonces, ante presentarse una cuestión de orden una cuestión de orden versa sobre la estricta aplicación de la interpretación o aplicación del reglamento, seguramente se va a decir estas cosas y ya es cuestión de que la presidenta aclare cuáles fueron los motivos por los cuales el oficial mayor admitió esas listas sin las firmas de los voceros de los grupos parlamentarios. Pero una vez admitida, es decir, no hay forma de que estas puedan venirse abajo, ¿o sí? Sí, porque al momento en que se dan las explicaciones, el reglamento también dice que plantea una cuestión previa y sustentada la cuestión previa. La cuestión previa se somete, perdón, la cuestión de orden se somete al debate y votación. Entonces va a ser el Pleno del Congreso al final quien decida si las listas continúan en 4 o se reducen a 2. Claro, eso es evidentemente antes de someterse a votación. Exacto. Una vez computado el quórum y abierta la sesión del Congreso de esta mañana. Vamos a estar pendientes de ello sin duda, y además también porque en el caso de Esdras Medina, ya el propio líder de esta agrupación política, Rafael López Aliaga, había pedido su renuncia, pero había otro congresista, no de esa bancada, sino del Partido Morado, que deslizaba una posibilidad que podría ser mucho más rápida, ¿no? Y es la expulsión del mismo, de esta agrupación, mejor dicho, de la bancada en este caso. Pero hacer ese trámite, ¿cuánto tiempo puede demorar? Bueno, la renuncia a un grupo parlamentario es automática, se puede hacer a mano, ¿no? El tema es los motivos por los cuales se renuncia. Sin embargo, el hecho de que renuncie un parlamentario en este momento, en este escenario, no lo inhabilita para poder postular en una lista, porque el artículo 12 del reglamento dice: los congresistas en ejercicio o los grupos parlamentarios tienen derecho a participar en las elecciones de la mesa directiva. Entonces, el señor Esdras, supongamos, se retire o lo voten, él en su condición de parlamentario no pierde su derecho para poder postular a un cargo de la mesa directiva. Muy bien, importantes las explicaciones, que es bueno tenerlas en cuenta porque ya falta muy poco nada más para esta elección y es bueno tener todo este panorama claro. Pero una vez que se decide y se elige, ¿no?, una lista, no se llega a un consenso, se vota, se elige, hay una posibilidad de que esto pase a una segunda vuelta, ¿no? Sí. Debido a la cantidad y cómo está atomizado también, ¿no? Exacto. El problema del Parlamento es un problema ya estructural por la cantidad de grupos parlamentarios que existen. Yendo a tu pregunta, la lista ganadora es aquella que obtiene la mayoría o la mitad más 1 del número de congresistas presentes en la sesión. Si están los 130, serán 66 votos. Con 4 listas, difícilmente alguien pueda tener 66 votos. ¿No?
Entonces, las dos listas que ganen, o que tengan el mayor número de votos, pasarían a la segunda vuelta y entre ellas se definirían los destinos, digamos, del Congreso. Hay un tema que dijo, que señaló César Delgado Guembes, y me llamó la atención y quería ver su opinión al respecto. Él explicó que podría haber una tercera vuelta, que la presidenta, en este caso del Congreso todavía, María del Carmen Alba, no sería la encargada de dirimir, porque se está postulando precisamente para ser presidente del Congreso. ¿Usted considera que esa es la posibilidad? ¿Puede haber una tercera vuelta? La dirimencia existe, pero yo voy por el lado más de que el reglamento establece que las votaciones para la elección de mesa directiva son secretas. Entonces, al ser secreto, ¿cómo dirimo? Ya lo anunció, ella lo dijo el día de ayer en una entrevista. Yo voy a votar por Lady Camones. Sí, yo estuve ahí en Canal N, claro. Pero eso está bien. Pero procesalmente la dirimencia también podría cuestionarse. Porque públicamente ella no puede decir voy a votar por quién, porque estaría contra el reglamento. Hay parlamentarios que, por alguna causa, muestran su voto, con alegría, con entusiasmo. Pero el reglamento habla que son secretas. Entonces, yo ahí cuestiono ese tipo de dirimencia. Yo sí me inclinaría a una tercera votación para ver qué pasa. Y creo que sería lo mejor, porque ante el conocimiento público de una congresista o de un congresista, de saber cómo es su voto, ya pues se pierde el encanto. Si todo se produce con normalidad, más o menos ¿cuánto podría tardar ello? Comprendiendo la primera, la segunda y una eventual tercera vuelta. Yo creo que los parlamentarios deben estar ya diciéndole al oficial mayor que habilite en el comedor para almorzar con tranquilidad, ¿no? Vamos a tener unas 4 o 5 horas. Lo que queda claro es que el 27 de julio comienza el año legislativo. Sí, muy bien. Eso es irrevocable, esa fecha se mantiene. Pero otro tema también importante es la instalación de las comisiones, ¿no? Que es la Junta de Portavoces, que tiene que empezar a ponerse de acuerdo para ver la forma proporcional que le corresponde no solamente las presidencias, sino también la integración de estos grupos de trabajo. Y eso lo hablamos el día de ayer, de 9 hemos pasado a 12. Y hay un congresista de Avanza País que ha señalado que va a renunciar, que ha presentado su renuncia. Ya renunció. Exacto, presentó su renuncia. Cosa que lamento, ¿no? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Porque todo depende a qué grupo va. Porque si va a un grupo, evidentemente esta nueva bancada va a incrementar el número de sus miembros y por lo tanto le podría corresponder una nueva comisión más. Entonces, ¿cómo? Él podría estar sujeto ahorita de enamoramientos. Porque él pasaría a una bancada y eso incrementaría su número e incrementaría la proporcionalidad, como bien lo has hecho notar. Entonces, cuando una vez que se instale el Congreso, que es mañana, uno de los primeros actos son los procesos de organización del Congreso, o sea, los órganos del Congreso. Y la Junta de Portavoces es uno de ellos. Y es allí donde se van a definir la proporcionalidad para la aplicación de los integrantes de las comisiones y de las presidencias de las comisiones. Entonces tenemos que esperar cómo funcionaría esa nueva aplicación de proporcionalidad, sin desmerecer también la posibilidad que se creen otros grupos parlamentarios, que es algo que ya se está hablando al interior del Congreso y podríamos tener 13 o 14 grupos parlamentarios que ya pues en mi opinión ya es imposible, es difícil mantenerse, ¿no? Así. Es, digamos, un año inédito, ¿no? En todos los sentidos. Sí, estamos descubriendo nuevas cosas. La política es dinámica, pues ya eso nos... Siempre nos sorprende y la gente que ha podido cubrir el Congreso sabe de ello, ¿no? Los cronistas parlamentarios. Tú sabes bastante ya, estás lista para trabajar en el Parlamento. De hecho, he trabajado como cronista. Como te digo, ya conoce bastante. Como cronista parlamentaria y creo que en algún momento hemos coincidido. Sí, hemos coincidido, claro que sí. Pero otro tema también es importante es las comisiones, ¿no? Presidirlas. Si bien es cierto, todas son importantes, pero hay algunas que son de mucho más interés para otros. Exacto, como la Comisión de Fiscalización, la de subcomisiones de acusaciones constitucionales, por ejemplo, ¿no? Y hay otro tema también importante y que es necesario hablarlo, es acerca de estas comisiones investigadoras que se crean, ¿no? Y usted en una columna también lo mencionaba, ¿no? Sí. La cantidad de comisiones que se crean y muchas veces no llegan a ningún puerto, pero sí generan gasto. Y en algunos casos necesitan instalar agua. También. Eso es muy grave. Entonces, ahí se podría modificar el reglamento porque, claro,
es verdad, es parte de la labor de un congresista fiscalizar, investigar, claro que sí, pero hay que llegar a algún resultado, no solamente generar un gasto público. Correcto. El proceso de comisionitis, que es un fenómeno que tienen todos los parlamentos y lo tuvo en exceso durante la época bicameral, generó que el Congreso Constituyente Democrático formara en el año 93 la Comisión de Fiscalización, justamente para centralizar todos los procesos o investigaciones sobre el tema de gasto público y evitar la creación de nuevas comisiones investigadoras que es las que generan de algún modo el incremento del gasto público. Yo creo que el Parlamento debe repensar los procedimientos de fiscalización en materia de comisiones investigadoras. ¿Por qué? Porque muchas veces las presidencias de comisiones investigadoras son producto de los acuerdos políticos. Es decir, no vas a poder tener esta comisión, pero ¿qué te parece si te damos la comisión investigadora tal o creas una? ¿O qué te parece si creas una comisión especial? De manera que ya te contentamos en tu deseo de presidir una comisión y ya pues nos apoyas con tus votaciones al interior de la Junta o donde sea. Son parte de los procesos de negociación, pero creo que como todo en la vida, Carlita, deben haber límites, porque si no creceríamos en forma descomunal y desproporcional y la percepción de la ciudadanía justamente va por el tema del gasto público que tú lo has observado muy bien, ¿no? Hay un rechazo generalizado a la clase política y se ha acentuado aún más, ¿no? en esta gestión, en este tramo, tanto para el Congreso como para el Ejecutivo. Sí. Si bien es cierto, siempre la clase política es impopular, pero nunca tanto y tampoco a poco de iniciarse. ¿Esto a qué respondería o qué podría hacer esta nueva mesa directiva para cambiar esa percepción que tienen los ciudadanos? Yo creo que la nueva mesa directiva tiene que establecer un trabajo coherente y sobre todo tiene una pata coja el Congreso. No saben comunicar las cosas. Entonces la opinión pública a veces no comprende por qué se pelean, por qué se gritan. Entonces tienen que transmitirle a la opinión pública que en parte del trabajo y del trabajo parlamentario y congresal son los debates, a veces incomprendidos. Es un tema. En segundo lugar, creo que el Congreso no estudia a la opinión pública. Hasta donde yo conozco, y lo admito durante mi época también de oficial mayor, el Congreso no ha sido capaz de hacer un estudio del por qué, qué piensa la opinión pública del Congreso y sobre todo qué le gustaría a la opinión pública del Congreso. Porque también ya hablamos de una tercera pata coja, que es la función de representación. Hay un desorden. Habremos escuchado de las semanas de representación, donde el parlamentario va, recoge la demanda, de ahí va al ministerio, toca una puerta, y la población siente que el congresista pues no está gestionando sus demandas. Entonces, y como hay problemas inclusive de percepción positiva sobre las visitas que los parlamentarios hacen a los ministerios, porque la gente piensa mal ya, va al ministerio tal, seguro estará arreglando, qué sé yo. Entonces, si Mahoma no puede ir a la montaña, que la montaña venga a Mahoma. Creo que el Congreso debe formar una comisión de representación permanente, donde los congresistas reciban a los funcionarios encargados de ejecutar las obras públicas y a su vez también inviten a parte de la población que le reclama al gobierno porque no cumple. Entonces, de una manera transparente, creo que esta comisión podría ordenar todas las demandas sociales y tener en el Congreso a los responsables del gobierno en la ejecución de las obras públicas que la población siente que no son atendidas. Si bien es un trabajo arduo, difícil, de largo aliento, poder revertir la percepción que ya tiene la ciudadanía, sí, claro. Pero, y hay otro tema, ¿no? Porque en este marco de impopularidad en el que está el Congreso de la República, está aprobando iniciativas, muchas de ellas controversiales, ¿no? Con el tema de la bicameralidad. Claro, se llama bicameralidad, pero no solamente estamos hablando de doble cámara, sino se está haciendo modificaciones a más de 50 artículos de la Constitución. Y hay un tema pendiente porque fue Patricia Juárez, la presidenta de la Comisión de Constitución, la que presentó una reconsideración para que vuelva otra vez a ser sometido a votación, sí, ¿no? Porque no alcanzaron los 87 votos. Correcto. En este tiempo, digamos, este tema debería ser uno de los primeros en agenda. ¿Cuál es el orden de prioridades que deben tomarse en cuenta? Las prioridades las toma la Junta de Portavoces. Pero para la salud del sistema parlamentario yo sí creo que deben aprobarse las reformas.
son parte de la incomprensión de la gente. La gente dice, sí, van a haber 2 cámaras, se va a gastar más. Pero la gente tiene que saber de que el presupuesto del Congreso no alcanza ni al 1% del presupuesto de la República. O sea, es un Congreso barato, en términos relativos. Y que el aprobarse la bicameralidad no implica mayor gasto. Lo que se va a hacer es redistribuir el presupuesto del Congreso. Porque ahora con la tecnología, por ejemplo, ¿no? Una oficina de contabilidad puede servir para las 2 cámaras. ¿No? Entonces se pueden generar ahorros importantes. Creo que la bicameralidad es importante, sí. Creo que ¿Debería ser por referéndum? Yo creo que el referéndum sería el último peldaño. ¿Por qué? Porque la población, Carla, no, la agenda de la gente no es la política. Muchas veces el pueblo, la gente dice, no, que el pueblo decida. Pero el pueblo no lo sabe todo. ¿No? Entonces el pueblo vota por reacciones, por impulsos, por amor o por odio. Pero no racionalmente. Entonces yo creo que sí el Congreso debe ampliar su debate, establecer cuáles son los beneficios en el largo plazo, no en el corto plazo, de una bicameralidad, y también sobre el tema de la reelección de parlamentarios. Y antes que me gane la última pregunta, porque estamos con el tiempo ajustados, es acerca de este proyecto que se presentó por parte de Avanza País. Correcto. Lo presentaron los congresistas Diego Bazán, Roselia Morús y Norma Yarro, y tiene que ver con reducir el número de votos para poder vacar al presidente. Proponen que de 87 votos pasemos a 78. Correcto. Y el Tribunal Constitucional se había pronunciado en el 2003, ¿no? Exhortando, pidiendo al Congreso de que para mantener un equilibrio de poderes se establezca 87 votos para poder vacar un presidente. A ver, por partes. La Constitución no habla de votos. Y no habla de votos... Es del reglamento. Pero quiero explicar a la gente por qué está en el reglamento. Porque en la Constitución no se puso, no porque la secretaria se olvidó de ponerlo, porque se golpeó la cabeza, el parlamentario se golpearon la cabeza y se olvidaron. No. Si lo hubieran puesto en la Constitución, el tema de la modificación de votos sería un tema muy largo. Y la constituyente entendió de que es un asunto que debe estar en manos del Congreso, no en la Constitución, sino en manos del reglamento del Congreso. El TC exhorta a poner un número de votación calificada, no le dice 2/3, le dice pon un número, y el Congreso decide ponerle el número de 2/3. Ahora, como es un tema reglamentario y tiene que ver con la coyuntura política, los congresistas han pensado correcto. Entonces, si está en nuestras manos modificar esa votación a que sea un menor número, y la coyuntura política así lo exige, ellos piensan que es conveniente modificar el reglamento para bajar el número de votos para ese tema, ¿no? Es un poco, en resumidas cuentas, cómo fue el génesis y lo que estamos ahora viviendo, ¿no? ¿Y está a favor de ello? Qué pregunta para difícil. Yo creo que cualquier cosa que ayude a la estabilidad del país y a la gobernabilidad en estos tiempos es conveniente. Muy bien. Tenemos que irnos a un corte. Muchísimas gracias, como siempre, por esta entrevista. Ha sido con nosotros José Chevasco, ex oficial mayor. Momento de irnos a un